Bien, le damos la bienvenida a el diputado Pablo Ibarres. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes por la invitación. Con la situación del peronismo, bueno, sabemos que en tu caso has sido un militante, creo que la última vez que te entrevistamos fue el año pasado, hablando, o este año, al principio de este año, hablando de la posibilidad de María Eugenia candidata, Bielsa. Y estabas todavía ahí con una idea de que podía ser posible, y creo que pasaron 24 horas y cayó la carta a María Eugenia Bielsa en los medios de comunicación y en la militancia, dando cuenta de su retiro de esa posibilidad. Y el peronismo, ciertamente, más allá de esa diáspora que representó la carta de María Eugenia Bielsa y más allá de la diáspora que representaba que parte del peronismo paladar negro, obvio, reutemanista, se iba con PRO, no le fue tan mal, le fue de hecho muy bien dentro del rendimiento electoral en las últimas elecciones. ¿A qué se debe, Pablo, a que hay una idea del peronismo de volver a tener esa vocación de poder para gestionar? ¿O habría que asociarlo con un sinnúmero de casualidades? Porque al socialismo también le fue mal, digamos, como expresión partidaria, más allá de que ganó, no es la misma la adhesión que tuvo, ni con Lifchitz, que tuvo con Wiener o que tuvo con Antonio Bonfatti cuando fue candidato a gobernador. Así que son varias preguntas en unas. ¿Qué lectura hiciste vos de todo lo que pasó? Bueno, en primer lugar, la primera acotación con respecto a la candidatura de María Eugenia Bielsa. Esa carta, que es bueno que se cuente esto, fue un mail que ella envió a muy pocas personas. No fue enviado a la prensa. Hubo algunas personas que ni siquiera habían recibido el mail, que lo habían recibido después, o pidiéndolo, pasame el mail que te mandó para verlo. Lo terminaron acercando a la prensa, pero ella en ningún momento lo comunicó a la prensa. Fue un comunicado a 10 personas de toda la provincia, donde ella comunicaba más que su decisión, su parecer de cómo estaba la situación política y por lo cual ella no veía que tenía lugar en esta participación. O sea que siempre yo quería aclarar esto porque en todo momento se comentó que fue un comunicado de ella a la prensa y no fue así. Fue un comunicado que trascendió a un grupo de personas cerrado que ella había enviado. Con respecto sobre esas varias preguntas, la pregunta de la reacción del peronismo, yo creo que hay una reacción de la militancia. Creo que es una reacción desde abajo, y de buscando esa vocación de poder, de gobernar, de trabajar para hacer gobierno, pero desde abajo, ese trabajo que siempre realizó el justicialismo desde abajo. Creo que también hay algunos dirigentes que tomaron el desafío de encarar estas elecciones, que se dieron cuenta que había que estar más en contacto con la gente, más cerca de la gente, y es lo que han trabajado hasta ahora. Creo que por eso tuvo mucho que ver ese crecimiento en porcentaje y que dio esa paridad entre los tres sectores políticos de la provincia en las elecciones. En este caso fue el justicialismo al que mejor le da, porque hubo un crecimiento. Nadie pensaba que se iba a superar aquel 22% que había dejado Rossi o que había dejado Obey en su candidatura a diputado nacional. Entonces creo que fue sorpresa para muchos ese porcentaje que saca Omar Perotti como candidato a gobernador, con lo cual también ese porcentaje que logra, esa cantidad de votos que logra, creo que fue también una demostración de la gente de que había alguien más y no siempre los mismos para tratar de dar pelea. Lifchitz, sí, como usted dice, que al socialismo le fue mal, al gobierno actual le fue mal, tiene un gran trabajo que llevar adelante, porque hoy día va a empezar a gobernar con el 70% de quienes no lo votaron. Entonces va a tener que trabajar mucho
para demostrar que el sillón lo tiene bien ganado. Es un desafío que creo que lo debe tener, no he charlado con él, no tengo contacto directo o permanente. Creo que es un desafío que debe tener él, como lo tuvo en su momento Néstor Kirchner, que empezó con un 22%. Así que va a depender mucho de él y su equipo de su trabajo. El 70% que no lo votó tampoco es el enemigo, digamos. No. Es muy relativo eso. Más allá de lo último que es un análisis frío de números. Claro, si uno separa el 54% de Cristina del 2011, eso sí, digamos, es un poderoso plafón para gobernar y para administrar el poder, pero después la democracia, los que ganaron con el 30, 35, 40, digamos. Por eso pensar que el resto es, pensarlo como adversario o enemigo todo el tiempo es, para mí, digamos, no lo pienso así. Bueno, pero quienes no lo votaron, un 70% que no lo votaron, a eso me refiero, mirando fríamente los números, ¿no? Esto después, en la realidad hay que... Depende de cómo va a encarar el trabajo. ¿Y Omar Perotti, a tu criterio, Pablo, es el nuevo líder del peronismo en la provincia? Si él quiere, sí. Si él quiere ser el conductor del peronismo de la provincia, tiene todas las condiciones dadas para hacerlo. Pero solo si él quiere. ¿Y cómo lo ves vos? Tiene que tomar una definición él si quiere conducir o no. Tiene bueno, digamos, ¿en cuánto puede incidir, digamos, cómo se resuelva el escenario nacional en esa decisión que en todo caso tiene que tomar Perotti? ¿Y qué tiene que pasar para que no sea una cuestión efímera este rendimiento electoral de Perotti, atendiendo que también, por ejemplo, pierde bastante terreno el peronismo en la Cámara de Diputados a partir del 10 de diciembre, por ejemplo, por dar un ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son las cuestiones que se tendrían que dar en todo caso más allá de la decisión particular esta que mencionás del propio Perotti? No, obviamente que un triunfo de Daniel Scioli en La Nación le daría una plataforma enorme para él poder pararse y desarrollar una conducción concreta de cara al 2017 y 2019 en la provincia de Santa Fe, eso no hay duda. La situación que no fuera Daniel Scioli presidente, creo que sería complicado, pero también dentro del peronismo sería quien está en condiciones de dar la pelea y tomar ese difícil camino para llevar al justicialismo a una nueva elección dentro de 2 años. También tenemos entre medio que hay que definir autoridades partidarias. Entonces creo que allí va a tener también él una participación, creo que importante y de demostración de conducción. En lo personal y en digamos, como parte integrante de un grupo muy particular del peronismo que tuvo un rol y que ha decidido adoptar una actitud que en la mayoría de los casos fue bastante diferente al resto del peronismo en la Cámara de Diputados, que te dejan, digamos, que te van dejando este mandato que ya está ingresando en su tramo final prácticamente, en cuanto al rol que desempeñaron ustedes, qué suerte de balance podrías hacer. No, nosotros tomamos una postura desde el comienzo en la Cámara de Diputados, estando María Eugenia Bielsa como diputada y siendo presidenta del bloque Encuentro Santafesino. Nos trazamos un camino, un objetivo y basándonos en las convicciones transitamos dentro de la Cámara con objetivos claros, proyectos claros, que obviamente hubo muchos desacuerdos. Después de la renuncia de María Eugenia Bielsa, continuó el bloque unido y trabajando de la misma forma. Esto no se trató que al irse María Eugenia Bielsa cada uno tome camino distinto. Seguimos dentro de los mismos parámetros y lo terminamos de la misma forma. Votamos lo que creíamos que era correcto y que la sociedad necesitaba, la sociedad santafesina. Presentamos proyectos concretos que creíamos que eran los necesarios. No acompañamos a aquellos que creíamos que no eran útiles o necesarios para llevar adelante y fuimos
de donde partió el bloque, desde donde partió aquella interpelación al ministro Lamberto, que todos lo tomaron como que queríamos un poco más, era para echarlo a Lamberto, y no, la verdad que era para tener una charla institucional dentro del recinto y de cara a la sociedad, de cómo estaba la situación de la seguridad en la provincia, cómo combatir la inseguridad, si había policías que no estaban acorde a la situación, y la verdad que esas 8 horas de aquel debate fueron fructíferos, creo que tanto para el ministro como para los diputados en la Cámara. En una oportunidad, bueno, el delincuente Monchi Cantero, uno de los sindicados como jefe del clan narcocriminal de los Monos en Rosario, le dio una entrevista a Rolando Graña, creo que fue en el año 2013 o 2014, 2013 creo que fue, recuerdo haber sido 2013. Le dio una entrevista a Rolando Graña, en la cual, bueno, describió una serie de situaciones de funcionamiento de la Policía de Santa Fe, sobre todo la Brigada de Judiciales de Rosario, que estuvo a cargo de la investigación de esa banda narcocriminal, y lo que se vio en pantalla fue que fue una entrevista, que fue la edición de la entrevista, ella era muy contundente. Pablo Dibert se interesó en conocer además el crudo, pidió el crudo a la productora que hace el programa de Rolando Graña, y también lo pidió al Canal América, a ese mismo soporte audiovisual, y se lo remitieron. ¿Qué se encontró en ese crudo, como se suele decir? Y si querés contarlo, Pablo, si surge alguna información de relevancia como para, en todo caso, sugerir al Poder Judicial que siga investigando. De aquel crudo que pedimos, llegó el crudo, lo vimos tranquilamente porque fue más extenso que lo que se vio en televisión, pero tomaron las precauciones, lo que se agregó no fue contundente y volvieron a tomar la precaución del silencio hasta en el crudo, con lo cual insistimos y que para nosotros hay más cosas, tanto a la productora, tanto al programa como al canal, y nos pidieron que nos remitiéramos a una productora que era la que tenía los archivos correspondientes en crudo y demás, donde presentamos las notas y nunca tuvimos respuesta. Bueno, después hicimos algunos pedidos para que de alguna forma esta productora, llevó meses esto, contestara y enviara ese material que hasta el día de hoy nunca llegó. Fede, la última. En este tramo final, ¿qué agenda legislativa? Bueno, acaba de ingresar justamente un proyecto al que el bloque de ustedes se opuso en su momento, que es crear una empresa de gas en la provincia. El Ejecutivo lo insiste con este tema. ¿Qué postura van a tener en este caso? ¿Cómo? Yo personalmente presenté un proyecto, un pedido de informe, un proyecto de comunicación, pedido de informe, solicitándole al Ejecutivo que nos informe a la Cámara si todavía existe aquella empresa de gas, EPEGAS, que fue constituida en finales de los 80, principios de los 90, de lo cual nunca tuvimos respuesta de ese pedido de informe. Con lo cual vamos a seguir, vamos a reingresar el pedido de informe la semana entrante, para que nos contesten, porque de existir la empresa no tiene sentido armar una nueva. Y lo que digo es, tomemos esa empresa existente, si no está en funcionamiento, pongámosla en funcionamiento y démosle el formato adecuado, o si las condiciones están dadas para que se le dé de baja a esa empresa, darle de baja y empezar con la nueva. Si esa incógnita que tenemos no nos contesta el Ejecutivo, vamos a ver qué determinación tomamos en principio, no acompañar. ¿Cómo se llama? ¿EPEGAS? EPEGAS. ¿Pero depende de la EPE o nada que ver? En ese entonces, sí. Sí, tenía que ver con la EPE. Y pidiendo el organigrama jurídico de la EPE no se puede Nosotros tenemos que pedirle al Poder Ejecutivo, a través de quien corresponda, que investigue la existencia o no y que conteste. Todavía no tuvimos la respuesta. Hay una cuestión interna también, esto ya es casi un secreto a voces, entre el gobernador electo y el actual gobernador en cuanto a
que el gobernador electo está planteando que no tiene intención en un principio de que haya nuevas empresas o nuevas grandes estructuras en la provincia. Esto puede formar parte también de un juego político de este último tramo del gobierno de Bonfatti. Si me permiten, sí. En este final hay algunos otros proyectos que estamos dando pelea para que salgan, pero hay uno puntualmente que tiene que ver con la parte de Internet, la parte informática, que hoy no hay legislación alguna en esto, de lo cual los firmantes somos el bloque de Encuentro Santafesino, que solicitamos se incorpore o se coloquen filtros a los emisores de Internet en la red pública. Ustedes saben bien que hoy tenemos Internet en un montón de lugares públicos, Plaza, Costanera, en Rosario sucede lo mismo. Entonces, para que los chicos no tengan acceso a, como el caso de los chicos, que no tengan acceso tan fácil a páginas de contenido violento o de contenido sexual. Claro. Entonces, bueno, estamos dando pelea en ello, que creo que es un puntapié inicial en esto de tratar de legislar lo que es Internet. Muchas gracias, Pablo Divar, por la visita. Tras la pausa, en el final de Zona Crítica, vamos a instaurar algunos temas que quedaron pendientes si tenemos tiempo, así que vamos al corte.